Hoy vamos a estar paseándonos por todo este capítulo, Nehemías capítulo 3. Está ahí un poquitito antes de Salmo, Job. Antes de eso viene Nehemías. Así que Nehemías capítulo 3. ¿Quién era Nehemías? La Biblia le menciona a Nehemías y es conocido como un constructor. De profesión original era copero del rey. Esa era su función. Él era copero del rey, le servía las copas al rey, y no solamente eso, sino que él era el tester de lo que el rey iba a comer. El rey iba a comer de repente una frutilla, el rey iba a comer una costilla, y bueno, primero tenía que probar Nehemías a ver si no le mataba o le hacía algo. Bueno, entonces podía comer el rey. Ese era su trabajo. Y llega un momento determinado donde Dios le llama, le pone una carga a Nehemías de reconstruir los muros de una ciudad que estaba totalmente caída. La ciudad del pueblo de Israel, Jerusalén en este caso, estaba con las murallas caídas. ¿Qué representa? Muchas veces ya nuestros pastores nos han hablado de esto. ¿Qué representa cuando los muros están caídos? ¿Qué representa? Ausencia de la presencia de Dios, hay falta de seguridad en ese pueblo, cualquier pueblo puede entrar y salir como lo que quiera. Ellos estaban indefensos en ese tiempo. Pero ¿saben qué llama la atención, hermanos? Y de eso vamos a hablar, por eso vamos a tratar de ir lo más rápido posible, de que no solamente él se dedicó a restaurar los muros de esa ciudad. En Nehemías capítulo 3 nosotros vamos a encontrar 10 puertas. En total en Nehemías creo que hay 12 puertas, las cuales él reconstruyó, pero en este capítulo 3 hay 10. 10 puertas que tienen un significado muy especial para nuestra iglesia en este tiempo y que Dios a nosotros nos llama a reconstruir. Fíjense en Nehemías capítulo 3 versículo 1, vamos por la primera puerta. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las... ¿Qué dice la Biblia? A ver, estamos todos acá. ¿Qué puerta iba a reedificar? La puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael. La puerta de las ovejas, la primera puerta, la cual Dios le llamó a reconstruir. Y esta no es una puerta cualquiera, es una puerta muy importante y una puerta totalmente diferente a las otras puertas que nosotros vamos a ver. Las puertas representaban el lugar geográficamente más importante de la ciudad y donde más tráfico había, dependiendo de la puerta en la cual ellos les tocaba entrar. Y la puerta de las ovejas era el lugar donde el rebaño podía pasar. En ese tiempo el Señor Jesús no había muerto aún. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que elegir a la mejor oveja y esa oveja debía pasar por esa puerta para ser sacrificada. La sangre que iba a ser derramada de ese cordero tenía que pasar por ese lugar. ¿Saben que hoy en día nosotros tenemos la bendición de que no tenemos que ser de repente propietarios de ovejas o comprar ovejas y constantemente matar y sacrificar a una oveja? Porque el Señor pagó en la cruz con su propia sangre por la redención de nuestros pecados. Y ¿saben que muchas veces nosotros nos olvidamos de ese principio? Y hay de nosotros si en una célula o como una iglesia se quieran construir cosas sin tener en cuenta este principio del sacrificio, ese sacrificio tan grande que el Señor pagó en la cruz. Cristo murió en esa cruz para que nosotros no nos vayamos al infierno. Y algo que tenemos que entender también en este punto es que el Señor llama a reconstruir las puertas a personas específicas. ¿A qué personas el Señor llamó en este lugar a esta puerta a reconstruir? Versículo 1, entonces se levantó el sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? ¿Qué dice su Biblia? Eliasib. ¿Qué significa Eliasib? Aquel a quien Dios restaura. ¿Acaso el Señor no nos restauró a nosotros, hermanos? ¿Acaso el Señor no nos quitó ahí de la suciedad, de todo el pecado, de todas aquellas cosas que hicimos? ¿Nos quitó o no? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, ¿saben qué? Dios a nosotros nos llama así como a Eliasib. Él nos llama a nosotros a que nosotros seamos hombres y mujeres que vayamos a restaurar. Hay muchas ovejas por ahí perdidas. Hay muchas ovejas ahí afuera que no han recibido aún la palabra del Señor, que no le conocen. El Señor te llama a vos, mi querido hermano, mi querida hermana, a que vos te levantes como una persona
que empiece a restaurar la vida de otros. ¿De qué manera? ¿Con tu palabra, con tu conocimiento, con tu dinero? No, con esa sangre que el Señor derramó, con esa sangre que Él pagó en la cruz. Eso es lo que nosotros vamos a poder utilizar y lo que va a poder perdonar el pecado de esas personas. La segunda puerta, dice el versículo 3, los hijos de Sená edificaron la puerta del, ¿qué dice su Biblia? Del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Cuando habla de pescado no puedo, o creo que no podemos olvidarnos lo primero que el Señor le dijo a Pedro y a sus discípulos cuando les llamaba. ¿Qué les decía? Vení, sé pescador de almas. Deja de ser un pescador de peces, de pescado y empezá a pescar almas. Creo que aquí el Señor nos habla específicamente, hermanos, de almas rescatadas. No podemos ser solamente una iglesia de la cruz, una iglesia que tenga que dar sacrificios sin también dedicarnos a ese evangelismo. El Señor nos llama a nosotros a justamente ser pescadores de almas. ¿A cuántos les gusta pescar? A ver, ¿a cuántos, así como a mí, les gusta pescar? Bueno, creo que hay pocos. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando uno se va a pescar, una característica especial que el pescador tiene que tener es la bendita paciencia, ¿verdad? A muchos no les gusta tener la paciencia, pero a veces vas a estar toda una madrugada, ¿verdad? Ahí en el lugar. ¿Y qué pasa? De repente hay pique, ¿verdad? De repente no hay mosquitos que molestan, hace frío. ¿Verdad? A veces la canoa no está en tan buenas condiciones, hay que quitar agua cada rato. Hay una serie de cosas que hacer. Pero ¿saben qué? El pescador profesional conoce el lugar exacto donde tiene que ir, conoce la hora, conoce qué le gusta comer. Y hermanos, el Señor nos llamó a nosotros a levantar esta puerta en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros tiene dones, tiene habilidades, tiene talentos específicos. Se ha capacitado en áreas específicas. Y solamente vos y nadie más que vos vas a ver el momento exacto, la forma exacta de hablar, la forma exacta de llegar a esa persona que el Señor puso en tu entorno, a esa persona que está ahí cerca tuyo en contacto directo contigo. Vos sabés qué le gusta, qué no le gusta. ¿Quién va a pescar esas almas si no sos vos? ¿Quién va a ganar a tu familia si no sos vos con tu testimonio, si no sos vos con tu perseverancia? Y al hablar de pescar nos habla de esa paciencia que nosotros debemos tener. No rendirnos fácilmente, no dejar simplemente ahí por el camino, dejar abandonada esa situación. Y nuevamente el Señor encomendó a alguien a construir esa puerta. ¿A quién? A los hijos de Sená. ¿Saben qué significa espinoso? ¿Por qué espinoso? Porque uno cuando pesca da gusto pescar y quitar el pescado, pero hay que quitarle las escamas, hay que abrirle ahí adentro, quitar lo que no sirve o lo que está mal. Y es también un trabajo de cada uno de nosotros, quitar lo que está mal. Muchas veces hablamos solamente de que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, nos va a ayudar, que todo salga bien, y eso es cierto. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que empezar a decir, mira, esto está mal, Dios no te puede bendecir porque vos no estás diezmando. Dios no te puede bendecir porque vos no oficializás tu casamiento, vivís con una persona, tal vez hace años con hijos, pero no te casaste, sigue siendo un pecado, pero con hijos. Y a veces Dios nos llama a nosotros a tomar esta posta. Hermanos, tenemos que reconstruir la puerta del pescado. Amén. Otra puerta que debemos reconstruir. Algunos se preguntarán por qué esta puerta. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Si miramos por el nombre, al menos a mí personalmente, ¿verdad?, me parecería innecesario reconstruir una puerta vieja. Incluso los constructores muchas veces cuando algo está muy viejo recomiendan directamente cambiar por una pieza nueva, ¿verdad? Te va a salir el mismo precio, te conviene luego comprar algo totalmente nuevo porque eso ya está viejo. Encima, ¿a quién de nosotros nos gusta lo viejo? ¿Verdad? Ropa vieja, comida vieja, cara de vieja, ¿verdad? A nadie le gustan cosas como esa, a nadie le gusta lo viejo. Pero ¿saben lo que nosotros tenemos que entender? Es que Dios es un Dios antiguo. La Biblia es antigua, está desde el principio, la iglesia suya también es antigua.
Y la Biblia aquí también nos habla de reparar la puerta vieja por una razón específica. Dios quiere que edifiquemos esta puerta porque en el Evangelio uno puede modernizarse en muchos sentidos. Puede tener aire acondicionado que antes no había, sillas más cómodas, un proyector, luces, los equipos de sonido, la alabanza espectacular, pero hay cosas que no se modernizan o no cambian. Los principios, los mandamientos del Señor no cambian. Lo que antes era pecado, hoy sigue siendo pecado. No es que el Señor dice, bueno, yo sé que Internet está tan pervertido que bueno, si ven un poco de pornografía, bueno, se pasa de largo. O yo sé que las drogas se han industrializado, han tenido tanto crecimiento, tantas formas diferentes que bueno, si prueban un poco es normal. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no tiene ni sombra de variación, dice la palabra del Señor. Otra cosa que es tan vieja como el inicio de todos los tiempos es la santidad. La santidad no puede cambiar, no puede ser un negocio. Dios no dice, bueno, los tiempos de hoy están tan difíciles que ya no hace falta tener santidad. Hermanos, Dios nos llama a reconstruir eso. Ninguna excusa en ese sentido va a ser válida. Lo viejo, los principios del inicio siguen siendo los mismos principios hasta el final. Las promesas del Señor de antes siguen siendo las mismas de hoy en día. Así que hermanos, el Señor nos llama a reconstruir esa puerta vieja. Esa puerta fue encomendada a joyada. Significa Dios conoce, Dios sabe. Él sabe lo que sucede hoy en día, cómo se mueve todo, cómo está todo rápido. Él lo conoce. ¿Amén o no amén? Puerta número 4. Vamos al versículo 13. Dice, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Habiendo entendido los momentos anteriores, las puertas que ya fueron reedificadas, tenemos que entender que hay una puerta que todos en algún momento pasamos. Todos en algún momento pasamos por valles. ¿Qué son los valles? Son momentos tristes, momentos de dificultad, momentos donde de repente las cosas no salen como siempre queríamos. No siempre vamos a estar en las montañas, en la victoria. A veces pasamos por valles. ¿Cuántos pasaron alguna vez por algún tipo de valle? Tal vez en esta mañana vos estés pasando por algún tipo de valle. Vos estés encontrándote en una situación donde las cosas no estén saliendo bien. La Biblia por algo no dice el versículo, no dice en el mundo tendréis felicidad, buena onda y éxito, ¿verdad? No dice así el versículo, ¿o sí? ¿Qué dice la Biblia? En el mundo ¿qué vamos a tener? Aflicción. De eso nos habla la palabra del Señor. Pero dice, confíen que yo he vencido. Los sirios en un momento determinado estudiaron la táctica de los israelitas que estaban ganando una tras otra vez. Estaban ganando una guerra detrás de otra. Y decían, el pueblo de Israel gana porque ganan las montañas. El Dios de ellos es el Dios de las montañas. Por eso saben qué vamos a hacer. Vamos a esperarle, vamos a hacer una táctica, esperarles que vengan en el valle. Y ahí nosotros les vamos a ganar. Y saben que en ese momento determinado, y dice la Biblia acá que esta puerta fue encomendada a Hanún, ¿verdad? Ustedes tienen ahí, la puerta fue encomendada a Hanún, que significa compasivo. Muchas veces nosotros necesitamos tener ese espíritu, ese corazón compasivo, para entender a esas personas que pasan por el valle. No es fácil entender a las personas cuando están pasando por un momento difícil. Hermanos, tiene que nacer en nosotros esa compasión. Puede ser que vos seas prosperado, que te vaya bien, que te salga una mejor que otra, pero Dios te llama a que también seas compasivo. Escucharle al que va mal, dale de tu tiempo. Estar dispuestos, hermanos, a que a la madrugada ese discípulo te llame y orar por él. Fin de semana, yo quiero ir a comer con mi esposa, con mi familia. Si hay necesidad, tenemos que estar en ese lugar. Y saben que en esta mañana, así como lo hizo el Señor en ese tiempo, Dios le dijo a su pueblo, ellos creen que yo soy solamente el Dios de la montaña. Vamos al valle y yo les voy a dar en ese lugar la victoria. Y fue el pueblo de Israel y tuvieron la victoria en el valle. ¿Qué yo quiero decirte en esta mañana? Dios quiere que vos sepas que si vos estás pasando por un valle, no necesariamente significa que vos estás haciendo algo mal.
Algunos piensan que cuando están en el valle es porque han pecado muy grave, el Señor se ha alejado de ellos. A veces Dios quiere que vos descubras que en ese valle Dios también es Dios. Dios quiere que vos sepas que Él es tu Dios en la montaña y Dios es tu Dios en el valle. Dios nunca cambia, Dios nunca te abandona y Él no te va a dejar. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, si vos estás en el valle, tal vez es porque Dios quiere que vos te des cuenta. Yo soy tu Dios también en el valle. Yo quiero que vos levantes tu mano, me clames a mí, yo te voy a levantar en ese lugar. Te voy a dar la victoria en tu valle. En tu peor crisis económica, matrimonial, tu hijo se puso rebelde, no sabes cómo suceden las cosas, ahí te voy a dar la victoria. Ese es nuestro Dios, hermanos, en el que yo creo y el que quiere manifestarse a tu vida. Amén. La quinta puerta, versículo 14, dice, reedificó la puerta del muladar, Malquías, hijo de Recab. En algunas versiones más actuales dice la puerta del estiércol, ¿verdad? La puerta del muladar es una puerta donde hasta el día de hoy, pues estas puertas siguen hasta el día de hoy, el pueblo de Israel quita la basura, todos los desperdicios, las cosas sucias. ¿Qué sucede si de un lugar no quitamos los desperdicios, las cosas sucias? Si usted deja su basura 2 días, ahí en la casa, en la pieza, agarra el mal olor toda la casa. ¿Sí o no? El pueblo de Israel tenía que tener un lugar por el cual ellos quitaban las basuras. Mi pregunta ahora es, si en una mansión, una casa media, una casa muy pobre, se generan desperdicios, se generan basuras, ¿será que en la iglesia también se generan desperdicios? ¿Hay cosas que deben ser limpiadas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas. Y hay muchas cosas de nuestra vida que a veces tenemos que dejar, tenemos que quitar. Hay cosas que venimos a este lugar y nuestro corazón tiene que estar abierto, tiene que estar predispuesto para sacar algunas cosas que están mal. Hay pecados que cometemos con la mente, hay pecados que cometemos con nuestra vista, lugares donde nos vamos, hay cosas que debemos quitar. ¿Y qué empieza a suceder cuando yo empiezo a quitar esos desperdicios por esa puerta del muladar? Yo me vuelvo más selectivo. Yo ya no quiero más vivir con ese mal olor. Yo ya no quiero más vivir con esa basura en mi vida. Yo quiero quitar eso y ya no quiero más andar en ese ambiente. A nadie le gusta vivir en ese ambiente. Y fíjense, Malquías, a quien Dios llamó, o Nehemías en este caso lo puso para limpiar, habla de Jehová es rey. Su significado de Jehová es rey. Yo les pregunto algo, ¿alguna vez ustedes vieron a un rey moverse en medio de la basura, todos los juguetes tirados ahí de los chicos, ¿verdad? Perros ahí sarnosos en ese lugar? Nunca van a verle a un rey moviéndose en ese lugar, ¿verdad? Hermanos, si queremos ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, caminando en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde vayamos, quitemos la basura. Quitemos esos desperdicios, esas cosas sucias que tal vez tanto tiempo nos ataron. ¿Por qué mi familia no puede ser restaurada? ¿Por qué mi familia de una vez por todas, mis hijos no empiezan a entregarse, a servirle al Señor? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? Quitemos la basura. Quitemos absolutamente todo aquello que pueda tener un olor hediondo en ese lugar. Y empecemos a caminar a nuevos niveles con el Rey de Reyes. Amén. La sexta puerta, versículo 15. Esta es una puerta impresionante. Salún, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. ¿Qué es la fuente? Si ustedes miran Nehemías capítulo 2, versículo 14, dice: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. La fuente, la puerta de la fuente era el lugar donde el rey podía tomar agua. Era un lugar exclusivo donde solamente el monarca y su círculo privado podía tomar del agua. Y este era un lugar donde no podía venir el agua de afuera. Este era un lugar consagrado, un lugar santificado. No es que el agua podía venir por una canaleta. Había que levantar ahí el estanque, había que hacer de nuevo el pozo. Tenía que tener su propio lugar, su propia fuente de donde salía, y ellos podían alimentarse en ese lugar
En este punto, al hablar nosotros del estanque del rey, de la fuente de agua, estamos hablando de algo, hermanos, sin lo cual nosotros no podríamos vivir, sin lo cual nosotros no podríamos existir. Y estamos hablando en este punto, ¿saben qué, hermanos? De que aquella presencia, aquel espíritu, aquello que llena al rey, que atrae al rey para venir a un lugar, en una iglesia, en un lugar, en una casa del Señor, ¿qué es lo que a él le atrae venir a ese lugar? ¿Qué sería ese pozo? ¿Qué sería ese estanque con agua? ¿Saben qué es, hermanos? Es la adoración. Es la adoración a nuestro rey. El agua que en ese lugar se formaba, esa presencia del rey en ese lugar que daba seguridad, que daba la fuerza al pueblo, decir el rey está con nosotros y va a estar en este lugar, era la adoración. Así como cuando nosotros tomamos un vaso de agua, nosotros no le decimos al vaso de agua, bueno, 5% de lo que te voy a tomar quiero que se vaya a la cabeza, 1,5% a la nariz, ¿verdad? 15% al cuello, 14% a la panza, no le decimos eso. ¿Verdad? Nosotros tomamos el agua y se va, no sabemos dónde, ¿verdad? Pero se va al cuerpo, el cuerpo sabe dónde hace falta. De la misma forma, cuando nosotros tomamos de esa agua, de esa adoración y el Espíritu Santo viene a este lugar y empieza a llenar nuestras vidas, Él sabe dónde nos hace falta. Él sabe dónde necesitamos, Él sabe cómo nos va a llenar, cómo lo va a hacer. ¿A quién encomendó el Señor esta puerta? A los sirvientes del templo. ¿Quiénes son los responsables de hacer que en este lugar eso esté avivado, eso esté limpio, que eso esté atraíble, fresquito? Los líderes de la iglesia. ¿Cuántos líderes hay en este lugar? Es tu responsabilidad que esa presencia del Señor esté en tu célula. Es tu responsabilidad que en cada célula se derrame de esa agua de la fuente. Es tu responsabilidad, es tu deber dar ese alimento espiritual. Pobre de nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Chulina se olvidó, no memorizó esa parte. Es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo, tenemos acá de la fuente, tenemos del estanque que tanto necesitan en otros lugares y no lo estamos haciendo, estamos en pecado. Hermanos, esta es una puerta que debemos reconstruir, esta es una puerta que debe ser levantada. Y en este lugar, en esta iglesia, el Señor en este momento, yo sé que a algunos le está hablando de manera específica. Eso que vos sabés, eso que vos conocés, esa adoración que tal vez dejaste de hacer hace tiempo, eso es lo que tenés que levantar. No hace falta levantar las otras cosas que estás pensando, esa tu adoración personal es la que vos debés levantar. Eso es lo que tenés que hacer en este momento. Séptima puerta, vamos al versículo 26. Estamos yendo rápido porque son muchos puntos. Queremos agarrar todos. Dice el 26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de las puertas, de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Esta es la puerta que alimentaba al pueblo, la puerta de las aguas. Diferente a la puerta donde era alimentado el rey. Los monarcas, su séquito privado. La adoración abastece al rey. ¿Qué nos abastece a nosotros? ¿Saben qué nos abastece a nosotros? La palabra del Señor. Ustedes pueden mirar Efesios capítulo 5. Vamos rapidito. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. ¿Tienen todos? Para santificarla, Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos sirve para santificarnos. Hermanos, la presencia de Dios, cuando nosotros la clamamos, la queremos, la anhelamos en nuestra vida, va a venir por medio de la palabra. Tantas veces queremos decir, yo al culto nomás voy a venir, o yo eso nomás voy a hacer, o que me predique nomás alguien, o voy a escuchar nomás un mensaje, o voy a mirar nomás enlace o Red Guaraní, una prédica o otro canal, o un video en internet. La palabra es lo que a vos te va a alimentar. Vos querés alimentarte como nunca antes, saber más del Señor, tener respuestas, tener tantas indicaciones para tu vida. Alimentate de la palabra del Señor. Amén.
Vamos por la 8ª puerta, estamos cerca del final. Y yo sé que el Señor va a hacer algo grande esta mañana. 28 dice, Nehemías 3:28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. El caballo, hermanos, en esa época era la máquina de batalla más poderosa, la máquina de guerra más sofisticada del momento. No había nada que era más importante para la guerra que tener los caballos. Era el arma más poderosa, así como hoy en día tanques, que aviones, ¿verdad? Que submarinos, que esto, que lo otro. Bueno, ahí eran los caballos. Y los caballos nos hablan de un ejército que debe pasar por esa puerta. Y esa puerta, hermanos, estaba caída. Esa puerta estaba destruida en ese momento, ellos tuvieron que levantarla. Y cada vez que Dios habla por esta puerta del caballo y cada vez que Dios llama a su ejército, hermanos, ustedes no van a ver que el Señor dice en la palabra resistan, aguanten. Fíjense 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Porque el Señor, hermanos, nos está llamando a entrar en una nueva dimensión. El Señor nos está llamando a nosotros a subir un nivel, a empezar a escalar y a empezar a levantarnos, hermanos, porque esta ciudad va a empezar a ser impactada en cada lugar, desde el más pobre hasta el más rico. Va a ser tocado por el Señor desde el que más conoce hasta el que menos conoce. Y el Señor te llama, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. La Biblia habla de pelea. La Biblia no dice resiste. ¿Qué es pelear? Pelear es estar guerreando. Pelear es estar levantado con los brazos arriba. Si yo voy a pelear, no me voy a ir con la mano cruzada y caminando en embotado. Yo voy a estar peleando, venía acá mano a mano, ¿verdad? Vamos a estar, cuando yo entro en pelea, no dice resiste, no dice aguanta, dice pelea. ¿Saben qué, hermanos? Y algo que es más agresivo todavía, dice la Biblia acá, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna. No es que yo voy a estar, Señor, yo estoy resistiendo y ¡pam! Se me cae la vida eterna. Yo tengo que estar peleando, hermanos. Esta batalla de la fe vos vas a pelear. La santidad en tu casa, para que quede ahí, vas a pelear cada día. Te va a costar que tenés que levantarte a la mañana, orar, leer tu palabra, para que tu hijo no se pierda por el camino, no se case mal, no le vaya mal el día de mañana. Vas a tener que estar peleando, guerreando. Esta batalla de la fe nosotros vamos a ganarla peleando. Yo tengo que echar mano, dice, de la salvación. Mi hermano, si vos seguís con los brazos cruzados, durmiendo, no haciendo algo, no levantándote, no accionando, otro va a agarrar eso. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros miramos este punto, a mí me duele muchas veces porque en muchas ocasiones a mí me sucedió que yo estaba con los brazos cruzados, no estaba haciendo nada. Conocí al Señor desde antes de nacer porque mis padres estuvieron en la iglesia. Y me arrepiento de todo ese tiempo que pasó, que pude haber aprendido, que estaba con ellos y pude haber añadido conocimiento a mi vida, tal vez, y no lo hice. Pero en algún momento tuve que tomar la decisión y tuve que empezar a pelear. Hermanos, ¿saben qué? Este día domingo debería ser solamente un entrenamiento para nosotros. Venimos a entrenarnos acá, vamos a pelear afuera y a traer las almas los domingos. Vamos a pelear afuera y traemos las almas acá. Acá venimos a entrenarnos, venimos a llenarnos de esa presencia de Dios. Y esa misma unción, ese mismo fuego que acá cada domingo hay, ese mismo fuego yo tengo que pelear para que el lunes siga ahí donde yo estoy, que el martes siga en el trabajo, que el miércoles siga ahí en mi casa, en mi dormitorio, que el jueves siga al lugar donde voy a salir. Hermanos, esto tiene que ser un entrenamiento para nosotros. Salir afuera y pelear. Tu familia, alguien puede morir esta semana, nadie sabe la hora. ¿Estás peleando o no estás peleando? ¿Bajaste los brazos o seguís firme? Hermanos, el Señor nos llama a nosotros en este tiempo a empezar a entrar en guerra. La Biblia dice, sufre penalidades, soporta, pelea la buena batalla de la fe y arrebata como un valiente la vida eterna. Solo los valientes arrebatan la vida eterna, mi hermano. ¿Hay valientes o no acá en esta mañana? Hermanos, vamos a salir a pelear. Versículo 29, ya estamos por terminar. Versículo 29, dice la palabra del Señor. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa,
Y después restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda la puerta. ¿Qué puerta? Oriental. Hermanos, con esta puerta sucede algo muy importante y muy interesante. Les invito a que vayan o guarden ahí Mateo 24, 27, dice la Biblia, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pueden ir conmigo y vamos un ratito a Ezequiel 43. Ezequiel 43. Ezequiel capítulo 43 y en el versículo 1. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Tienen todos? Todavía, Ezequiel 43. Amén. Dice la palabra del Señor, me llevó luego a la puerta que mira hacia dónde. Al oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía ¿de dónde? Del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Hasta hoy, hermanos, esa puerta ha sido reconstruida y está guardada. Nadie entra por esa puerta. Es la puerta por donde los judíos esperan el retorno del rey. Unos años atrás, un presidente de la época, ahí en el pueblo de Palestina, en el pueblo que está en guerra, saben ellos de esta creencia del pueblo judío. ¿Saben qué pasó? Él ordenó que para su asunción él iba a entrar por esa puerta. Esa puerta del oriente él iba a entrar. Y ahí él iba a tomar con el protocolo. ¿Saben qué pasó? Nadie se explica hasta el día de hoy, pero 2 semanas antes de esa fecha él murió. De una enfermedad que no se dio explicación. Él tenía todos los tratamientos, los cuidados. ¿Saben qué? En ese lugar va a volver el Rey de Gloria. Va a volver el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ¿saben qué? En ese tiempo y en esta parte el Señor a nosotros nos llama a que estemos preparados, a que nosotros estemos en guarda. Esa puerta debe estar reconstruida. ¿Vos estás esperando la venida del Señor, sí o no? Hermanos, esta puerta fue reconstruida. Ellos nos dijeron, bueno, falta mucho todavía para que se cumplan todas las señales. Y algo que nosotros debemos entender, el Señor va a llamar a aquellas personas que estén trabajando. El Señor va a venir a esas personas que estén realmente haciendo algo. Que nos estemos capacitando, que nos estemos preparando. Hermanos, ustedes no van a ver en la Biblia un solo hombre, una sola mujer que Dios llamó que no estaba haciendo nada. Que estaba tecoreí en su casa tomando tereré y no hacía nada positivo con su vida. Miren la vida de David, él era el único que estaba trabajando y fue el único que fue ungido. Todo el resto estaba en la casa. Ustedes miran la vida de Gedeón, Dios le llamó para con 300 salir a ganar, dar la victoria más grande que hubo hasta ahora en una guerra. 300 hombres contra todos los demás que habían. Hermanos, él estaba dándole de comer ahí a los animales cuando Dios le llamó. Ustedes pueden ver a Moisés, Moisés estaba apacentando las ovejas. Éxodo 3 cuando Dios le llamaba. Ustedes van a ver a Abraham, estaba trabajando. Ustedes le van a ver al propio Saulo, estaba trabajando cuando Dios le llamó. Estaba persiguiéndole a los hijos del Señor en ese tiempo, pero estaba haciendo algo. Mi hermano, vos querés que el Señor te llame, vos querés que el Señor te use, tenés que estar trabajando, haciendo algo. No es me echaron de todos mis trabajos, ya nadie me quiere. ¿Será que Dios me quiere usar? ¿Verdad? ¿Será que Dios me llama al ministerio? ¿Verdad? No es así, hermanos. El Señor va a llamar a aquellos que estén trabajando y Dios va a capacitarte por el camino. Hermanos, el Señor en este tiempo nos llama. Padre, no vayan a permitir. Mucho tiempo hubo un error en la iglesia, decían Cristo viene, Cristo viene. Cuando yo era chico, eso predicaban todos los domingos en el culto, ¿verdad? Cristo puede venir esta semana, ¿verdad? Y ya viene, ya se acerca y todos más o menos dejaban las cosas porque Cristo en cualquier momento iba a venir. ¿Verdad? En cualquier viene Jesús y bueno, ya estamos ahí tranquilos. Hermanos, que sus hijos se capaciten, que sus hijos se preparen. Quiero dejar el estudio, no voy a más seguir adelante. Voy a ser futbolista, voy a ser pintor o voy a ser músico. Hacé pero en tu tiempo libre. ¿Saben qué? Si no era porque mis padres me obligaban, yo tal vez en 8º, 9º grado iba a dejar ya el colegio. Y hoy en día tengo que agradecerles porque aunque a mí no me haya gustado, no era apasionado por el estudio, haber seguido esa regla hoy en día puede abrirme puertas. Hermanos, no cometan el error de dejar por el camino. Amén. El Señor va a volver y Él viene a buscar a un pueblo que está en victoria.
a un pueblo que está trabajando, que está alerta. Y el versículo 31 de Nehemías 3, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Llegará un día donde vamos a dar, hermanos, ya estamos terminando, cuentas ante el tribunal de Cristo. Va a llegar ese día. Dios nos va a preguntar por nuestras acciones, por nuestras motivaciones para hacer las cosas. Vamos a dar cuenta por nuestro tiempo invertido en la obra, por el daño que hemos hecho a la obra. Vamos a dar cuenta de eso, por las murmuraciones, por las veces que pudimos servir y no servimos. Vamos a dar cuenta de eso. ¿Saben qué es lo que pasa en ese lugar, en ese momento? Hermanos, en ese momento no va a haber abogado, no va a haber una esposa, no va a haber un hijo, no va a haber un jefe, un compañero de trabajo, el mejor amigo que pueda hablar por nosotros, dar una excusa. Mi esposa no me dejaba, no me entendía, mi esposo no quería luego, mis hijos eran el problema, tenía mucho trabajo, mucho estudio. Sí, es cierto, no vamos a tener ahí abogado. Vas a estar vos, voy a estar yo directamente de frente al Señor. Hermanos, cuando nosotros descubramos lo que pudo haber sido nuestra vida en las manos del Señor, cuando yo me imagino esto, y yo te invito ahora que estamos terminando a que cierres tus ojos un ratito. Hermano, cuando vos descubras lo que pudo haber sido tu vida, si Dios en ese momento te muestra, esto pudo haber sido tu vida, esto pudo haber llegado a suceder con tu hijo, esto hubieses podido hacer con tu empresa si estabas en mi mano, si estabas viviendo bajo mis principios, si estabas viviendo sujetado, aferrado a mí, y esto es lo que lograste con tu vida. Hermanos, yo no quiero llorar de desesperación en ese lugar. Yo quiero que mi vida aquí en la tierra pueda ser lo más parecido a lo que pueda hacer en su mano. En esta mañana el Señor te está hablando. Hermano, que no sea el día de mañana que vas a estar en ese lugar y vas a estar llorando. Lo que pudo haber sido mi familia si estaba en la mano del Señor. Lo que pudo haber pasado con mi hijo, con mi hija, si yo le obedecía, si yo le molestaba con los principios del Señor. Lo que hubiese sucedido con mi futura generación, si yo le inculcaba el buscar al Señor, si yo dejaba de ver tanto la tele y oraba con Él un ratito, compartía un versículo con Él. Hermanos, hay una oportunidad de que se estreche esa diferencia. Que cuando llegues al cielo, cuando llegues a la presencia del Señor y Él te muestre todo lo que pudo haber sido tu vida, cada bendición que pudiste haber recibido, que vos la hayas experimentado aquí en la tierra, depende de vos, mi hermano. Te invito a que